Muy buenos días, queridos amigos. Como siempre, después de tanto tiempo, pues aquí estoy de nuevo con ustedes con un tema fresco y que posiblemente sea algo que no han oído. Y esa es la razón por la cual estoy haciendo la directa hoy. Yo pues sabía de un suceso que va a ocurrir mañana aquí en los Estados Unidos y estuve buscando en las noticias durante todo el día a ver si había alguna información, pero no, absolutamente ninguna. Entonces, como no hay ninguna información y es algo que la prensa norteamericana no ha cubierto, ni la prensa cubana tampoco ha cubierto, pues yo les voy a dar la noticia. Ya lo sabrán después y quizá pues puedan encontrarlo en alguna otra fuente. Pero bueno, les voy a hablar de algo que va a ocurrir mañana. No sé si ustedes escucharon o han escuchado a alguien que le llaman la reina de Cuba. Bueno, pues van a pensar que eso quizás sea alguna cubana de las famosas que ya conocemos, pero no, este no es el caso. Esta reina de Cuba, Ana Belén Montes, es conocida entre los círculos de espionaje como la reina de Cuba, pero ni siquiera es cubana. Ella nació en Alemania y es hija de padres puertorriqueños. Eh, ella fue convicta y encarcelada por espiar para Cuba y lo hizo durante 17 años. Eh, Pasó a la dictadura cubana, información sobre asuntos como la invasión de Afganistán y otros muchos datos importantes, sabiendo que eso incluso en el caso de la invasión de Afganistán, eso podría haber costado muchas vidas de soldados norteamericanos. Y bueno, pues lo hizo de todas maneras. Ella fue arrestada el 1 de septiembre del 2001. Así que ya saben ustedes, como tuvo una sentencia de 25 años pues ya va a cumplir su sentencia. No hace 25 años exactos, van a decir ustedes, pero les voy a explicar algo. Hace muchos años, quizá por los 80, eh, las sanciones federales, por ejemplo, suponte que te daban 5 años de cárcel, pues por cada mes en la cárcel el gobierno federal te restaba 10 días. Y además de eso, si tenías buena conducta en prisión, pues te quitaba 5 más. Es decir, que realmente tu sentencia era la mitad, porque te quitabas 15 días del mes si tenías la buena conducta. Te quitaban 10 automáticos. Pero después ellos crearon unos guidelines nuevos y que fueron bajo los cuales se sentenció a Ana Belén, donde realmente lo que te reducen de la sentencia original viene a ser como un mes al año o algo así. Así que ella realmente de los 25 quizá ha hecho, qué sé yo, 22 y algo. Eso fue lo que le redujeron. Y eso es a causa del buen tiempo o de la buena conducta dentro de su tiempo en la prisión. Eso fue eso es lo que hace que la fecha de salida de ella pues cambie en relación a la fecha de la sentencia. Pero bueno, vamos a hablar de ella, de Ana Belén. Quizá ustedes no conozcan mucho, porque quizá muchos de los que me están oyendo ni siquiera estaban en este país cuando eso ocurrió. Pero bueno, Ana Belén era la analista más vieja que tenían las Fuerzas Armadas cubanas dentro del Departamento de Defensa. Perdón, las Fuerzas Armadas norteamericanas dentro del Departamento de Defensa. Era más importante aún, pasó información sobre el establecimiento de un programa secreto de satélites de espías norteamericanos. Eso fue un programa que creó el presidente Ronald Reagan y lo puso en práctica Bush, el padre. Eh, Eso era tan secreto, el programa ese, que nunca se le dio cargos por ese delito. Es decir, a ella no se le dio cargo para que no saliera a la información pública que había un programa de ese tipo. O para no explicar que el programa existía. Es sabido que el dictador de Cuba pasó esa información a enemigos como Saddam Hussein, y ya fuera de manera de colaboración o vendiendo la información, porque Cuba lo que hace usualmente es con la información que recibe por su espionaje en los Estados Unidos, que no es de mucha calidad, es venderle esa información a otros países. Lo de ellos es sacar dinero de cualquier parte. Pero bueno, un agente federal del FBI, Peter Lapp. Peter Lapp era el agente del FBI que fue el que infiltró. Perdón, déjenme apagar esto aquí. Esto ha entrado una llamada telefónica y no. Perdonen la interrupción.
Bueno, este Peter Lab, como les decía, fue el que infiltró el apartamento donde vivía la espía Montes y también donde estaba la computadora del espía. Esa fue la inteligencia no humana más seria que la señora Montes reveló a Castro y probablemente a otros adversarios de los Estados Unidos, la información esta de los satélites. Esta señora era una analista muy respetada en el Departamento de Defensa, en la agencia de inteligencia. Y como les dije ya, llevaba 17 años que se le sentenció llevaba trabajando 17 años y se le sentenció a 25 años en una prisión federal por, el cargo fue conspiración para cometer espionaje. Es decir, no se le dio cargo por espiar, sino conspiración para espiar. Y ella se supone que debe estar en libertad mañana, el día 6, es cuando se supone que la liberen. Las pocas noticias que se han dado en algunos sitios en Washington, D.C., sobre esa anticipada libertad, ha sido acompañada por nueva información que ha sido provista por gente muy notoria en casos viejos de espionaje, dando alguna luz, dando más luz ahora sobre el daño que realmente causó la información de ella. Este agente del FBI, señor Peter Lab, es coautor de un libro junto con otro periodista de apellido Kennedy, no me acuerdo su nombre, Kelly Kennedy, con Kelly Kennedy en un libro que van a escribir que se llama La Reina de Cuba. Y por eso les decía que ella tiene el título de Reina de Cuba, porque en los círculos de espionaje se le nombraba así a ella. La historia interior de cómo de una manera casi perfecta, o bueno, perfecta porque no la cogieron, esa espía invadió, que la detectaran por 17 años, eh, fue, eh, tuvo una motivación primaria de espiar a favor de Castro. Y no es como ella decía que era un sentido de justicia o un sentido de injusticia, las pólizas y las leyes de los Estados Unidos contra la isla y contra Latinoamérica. He sabido que ella nació en una familia, ya les dije, de padres puertorriqueños, con un sentimiento antiamericano muy profundo. Y eso lo probó el hecho de que ella pasó información que realmente no ayudaba a proteger a Cuba de una potencial agresión de los Estados Unidos, sino que era información general que era específicamente más bien diseñada para hacerle daño a los Estados Unidos y no para favorecer a Cuba. Pues a veces la información no tenía nada que ver con Cuba y era la información que Castro entonces vendía a otros países. Así que lo trataba, por supuesto, con otros enemigos de los Estados Unidos y quizás hasta con amigos. Ella es una antiamericana y ella odiaba este país. Cuba fue el conducto de ese odio, es decir, ella canalizó ese odio a través de Cuba. A ella se le encontraron pruebas en la computadora esa Toshiba que tenía, que en el 97 se había comunicado o comunicó información a la gente, a los cubanos que la manejaban a ella, comprometiendo un acceso especial, un programa de acceso especial que se creó aquí en los Estados Unidos, eh, que lo corría la Oficina Nacional de Reconocimiento. La Oficina Nacional de Reconocimiento es una agencia federal de la que ustedes no han oído hablar. Básicamente se oye hablar aquí de la CIA, del FBI, de la DEA, de armas de fuego. Hay una agencia que se llama, eh, a ver cómo es, alcohol, tabaco y armas de fuego, alcohol, tabaco and firearms. Es decir, hay varias agencias federales que son muy conocidas, la IRS, todo el mundo lo conoce, pero esa agencia federal realmente es una agencia que trabaja al oculto y muy desconocida. Yo tengo después varias agencias, en otros videos les puedo hablar de eso, de las agencias federales, de los buros y de las oficinas federales que hay ocultas, el tipo de investigación que hacen y a qué se dedican, eso se los puedo decir. He estado tentado de hablarles de eso, porque hay una oficina que se encarga del problema de las visas. Los cubanos siempre están que si le dieron visa a este cubano, que se infiltró, que qué sé yo. Para eso hay una oficina especial. Realmente no crean ustedes nunca que inmigración es el que decide quién coge visa y no, eso va un poquito más arriba. Pero bueno, de eso les hablaré otro día. En este caso le hablo de esta agencia federal
que es la Oficina de Reconocimiento Nacional de Estados Unidos. Eso es una agencia independiente y es tan secreta que hasta el año 1992 incluso el gobierno de los Estados Unidos negaba que existiera. Esa agencia está a cargo de desarrollar y de operar los espías satélites que están montados sobre América. En un mensaje separado, parcialmente recobrado de la computadora de la señora Monte, de esa laptop Toshiba que les dije, el mensaje revelaba detalles de un acceso especial, o el programa ese de acceso especial, SAP por sus siglas, que estaba relacionado a la defensa nacional de los Estados Unidos. Eh, el reclamo original que se le hizo en corte a ella contra Monte, pues habla de que poca gente sabía de ese programa. Y Monte le dijo a Fidel Castro o al gobierno de Cuba que ella era, que este programa era uno de ellos. Entonces, de acuerdo al reclamo ese que se le hace en corte o esa acusación, la agencia, el nombre de la agencia nunca se compartió con Cuba, ni se mencionó el complaint, porque era una cosa muy secreta. Es decir, ese cargo no se le llegó a dar a ella, para que en la corte no se revelara y el público lo supiera. Eso era tan secreto en ese momento. Es decir, como les conté, hasta el año 92. Ya después del 92, el gobierno sí reconoció que la agencia existía y que los satélites espías sobre América existen. Eh, la agencia nunca sacó la lista de todo el daño que le hizo a Monte, su espionaje o las cosas que tenía que estaban en su computadora. Y entonces la oficina del inspector general del Departamento de Defensa miró cómo las agencias federales manejaron el caso de Montes, así que cuidando de que no apareciera esta información. Ese agente del FBI, ese que ya les mencioné, Lab, eh, dijo que la señora Montes proveyó información del programa ese especial de acceso de satélite y que podía poner en peligro la inteligencia o las capacidades de inteligencia de esos satélites. Porque si usted sabe ya cómo funciona el satélite, pues usted puede tomar medidas en su territorio para evitar que el satélite capte esa información. Si sabe cómo el satélite funciona. Eso realmente no creo que todavía ningún país haya podido controlar. A pesar de que ella dio información, también les puedo asegurar que la información no era 100% completa. Ella tenía mucha información sobre el programa de satélite, pero no tenía detalles de cómo funcionaba el programa porque ella no era técnica y entonces no sabía de eso. Así que de eso quizá no pudo hablar. Pero bueno, la señora Montes, cuando la arrestaron, pues admitió que ella sabía que pasarle material a Cuba pues llevaba muchas consecuencias para ella, incluso la pena de muerte se la pudieron haber dado antes que ella pudiera, por el contrato que ella firmó antes de que el programa se estableciera. Monte firmó un agreement, como se llama, no disclosure agreement, un acuerdo de no revelar eh, eh, información sensitiva compartimentada. Compartimentada quiere decir que ella sabía una parte, pero no sabía otra. Eh, Ella dijo que hizo esa información sin autorización y que esos detalles podían causar un daño irreparable a los Estados Unidos. Ella dijo también que ella sabía qué serio era el asunto y lo malo que era para ella legalmente, pero que eso era tan importante para el gobierno de América que ella pensaba que Cuba debía haber sabido esa información por un problema de convicción moral. Ella debía pasar esa información a Cuba. Así que eso fue como ella justificó el pasar esa información a la gente de Castro. Eh, Ella recibió un certificado, incluso ella estaba tan bien parada con el Departamento de Estado que ella recibió como en el año 97 o algo así, le dieron un certificado de distinción de, de, de inteligencia nacional. Eso había un, bueno, eso tiene un nombre que se llama George Tenet. George Tenet es el nombre de ese certificado, basado en el nombre de un agente anterior que había muerto ya, y se le puso, ella recibió el George Tenet. El George Tenet es un certificado de distinción que da
la inteligencia y el gobierno federal. Eh, Eso lo da realmente a ver, la CIA tiene un director y tiene un diputado. Ese certificado lo entrega el diputado. El diputado de la CIA en ese momento fue el que eh, le dio el certificado a Ana Belén. Después ella le dio, se reveló en un libro que salió en el 2022 recientemente, y hace como 3 meses, salió ese libro que se llama Rednecks Cuba. Debían leer ese libro. Bueno, el que quiera le interese los problemas de espionaje y eso, a mí me interesa mucho y yo lo leo todo. Pero bueno, ese libro salió hace como 3 meses, se llama Rednecks Cuba. Es decir, lea la siguiente Cuba. Y es un libro escrito por, por escrito por un periodista, pero toda la información está contenida por versiones que han dado diferentes espías que han trabajado con el problema Cuba. Y ahí explica entonces que, hablando del caso de ella, de Montes, en el libro hablan de que ella no solo habló de esas cosas con Cuba, sino que ella robaba cualquier tipo de secreto que Castro le había dicho que podía ser importante o que tuviera algún valor que ellos pudieran vender o intercambiar con otros países. A veces Cuba lo que hace es intercambiar inteligencia. Pongamos por ejemplo, esto pasa mucho con estas votaciones en Naciones Unidas para suspender el bloqueo que hace Cuba, pues le ofrece a un país específico que se esté negando a votar en contra del bloqueo, o le ofrece información que tiene Estados Unidos secreta sobre ese país, y entonces le compra el voto con esa razón. Entonces el país vota solamente para que Cuba le dé esa inteligencia. Es decir, que no solo Cuba vende la inteligencia, sino que la intercambia para lograr favores internacionales. Entonces, bueno, eso es lo que también ella, bueno, el problema de Ana Belén terminó porque ella después había un empleado del Pentágono, un alto empleado del Pentágono, y Ana Belén se enamoró, ella era joven en esa época, y entonces tenía una relación amorosa con ese oficial del Pentágono, y ella pensó que ya esa relación se estaba volviendo seria, y que si ella establecía esa relación no iba a poder seguir haciendo eso que estaba haciendo. Entonces, pues ella estaba fuertemente considerando ya decirle a los cubanos que ella quería parar de espiar para ellos. Entonces, porque ella sabía que no podía tener las dos cosas, tener a un esposo siendo oficial del Pentágono y estar trabajando para Castro. Él sabía que a la larga, pues como la persona vivía con ella, de un modo o de otro iba a ser descubierta. Entonces por esa fecha vino el problema del ataque a las torres del 9/11. Y entonces a ella la cambiaron de las funciones que estaba haciendo, pues la cambiaron a la oposición, donde aprendió entonces o escuchó sobre los planes que estaba teniendo Estados Unidos de invadir Afganistán. Entonces, eso lo explican en un libro que se llama True Believers. Ya les dije, a mí me encantan los libros de espionaje reales, por supuesto, no novelas, sino cosas de la vida real. Y el libro True Believers explica el FBI, algunos agentes del FBI cuentan cómo ellos de casualidad la cogieron a ella tratando de conectarse con un contacto cubano el 14 de septiembre del 2001. Ellos, al descubrir eso, pues la defensa, los líderes de las agencias de inteligencia, ya vieron que era un riesgo no arrestarla en ese momento y dejarla seguir para seguir la vigilancia. Dijeron, mira, ya no podemos seguir vigilando la mano, queremos saber qué más vaya a hacer, ya con esto es suficiente, vamos a arrestarla. Y entonces pues la arrestaron. Hay un agente de apellido Carmichael. Este agente trabajaba en el departamento de inteligencia, de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, pero trabajaba en contrainteligencia. Y entonces este fue el que ayudó a identificarla a través de los mensajes de la computadora. Logró colarse, un técnico, y logró infiltrarse y descubrir que era ella, y descubrir quién era, cuál era la identidad de Montes, que no se comunicaba, por supuesto, con su nombre verdadero con Cuba. Y entonces, pues ellas la arrestaron el 21 de septiembre
eh, como 10 días o algo así después del ataque a las torres. Ya ahí cayó. Ahí la arrestaron y ahí vino toda la... Ella admitió inmediatamente, desde que la arrestaron, ella admitió todo. Así que pasó su interrogatorio. Y bueno, pues ella dijo que ella tenía por su vida personal, ya ella no quería seguir envuelta con la inteligencia y que ella podía haber sido o podía haber continuado espiando por los servicios de inteligencia cubanos si se le hubiera pedido, pero que ella hubiera preferido pues mejor pasar secretos militares que secretos de inteligencia a Cuba, porque Cuba estaba en el derecho de que saber cómo los Estados Unidos llevaban a cabo sus guerras modernas. Es decir, eh, si tú estás espiando solamente para Cuba, pues ¿por qué tú estás informando a Cuba de una guerra con Afganistán? Si no tiene que ver con Cuba. Y ella explicó que, bueno, que sí, que también sí, porque Cuba tenía derecho a saber cómo los Estados Unidos llevaban a cabo sus guerras con el mundo. Bueno, esta absurda manera de despreciar la vida de soldados americanos que iban a morir por esta información que ella estaba dando, pues fue lo que indignó más a los agentes envueltos en el caso, la verdad. Y lo que logró también una sentencia severa por parte de los jueces. Ella, pues ya saben, eh, el, ¿a dónde va a ir ella cuando salga? Bueno, pues no sé, ella es uno de los espías que más daño ha hecho de los que han agarrado en los Estados Unidos. Eh, Ella tiene casi mi edad ya. Ella nació en el 57, en Alemania, ya les dije, de padres puertorriqueños, pero ella empezó a trabajar como espía de Cuba en el año 84, cuando trabajaba en el Departamento de Justicia. Es decir, que ella ni siquiera estaba en el Pentágono o en la inteligencia, sino que trabajaba en el Departamento de Justicia y de ahí logró su traspaso por, porque ya tenía un historial, podía conseguir ese trabajo fácil y era el que Cuba requería para tener información. Ella después buscó empleo en la Agencia de Investigación Nacional o de Inteligencia, donde ya empezó a subir, porque ahí también logró ascensos y ganó muchas prebendas y acceso para llegar a información. Ella usó esa posición para robar los secretos norteamericanos para La Habana. Esa información la compartió con el gobierno cubano y sabrá Dios con cuántos gobiernos Cuba la compartió. Hay un reporte del Pentágono, del Congreso, que concluyó que Cuba era una amenaza para, para los Estados Unidos y para los países que rodean Cuba. Ese reporte más tarde continuó siendo usado por los legisladores y por los periodistas. Siempre han sacado a la vista eso, que ella metódicamente espió deliberadamente y dañó no solo a los Estados Unidos, sino dañó a los países del área. Ella siempre afirmó que ella entendía que la póliza que había a favor de Cuba o contra Cuba era cruel y que era injusta y que no era política de buen vecino. Se sintió, dice, que moralmente obligada a ayudar a la isla a defenderse de los esfuerzos que impone los valores de una política como la norteamericana. Y entonces, pues eso era nada más que un eco de la misma propaganda que se hablaba en Cuba, de lo que decían los dirigentes cubanos. Así que había que respetar el derecho de Cuba, de hacer su camino a un ideal feliz. Y ya saben ustedes que lo que ha llevado es hambre, miseria y necesidad. Bueno, la sentencia de ella, como ya les dije, fue de 20 años, pero la sentencia de ella realmente no termina ahora cuando la liberen. Ella tiene dentro de su sentencia tiene un cargo de supervisión por 5 años. Y el juez le ordenó a ella también que hiciera 500 horas de servicio comunitario. Y que ella de vez en cuando se le iban a registrar lo que era el teléfono, y si tenía computadora, y que tenía que pagarle al FBI por esa vigilancia. Es decir, que ella le iba a pagar un salario al FBI por el tiempo que gastaron en ella, porque tienen que monitorear las actividades online de ella si fuera a comprar una computadora. Así que
Yo recuerdo que en un chat en el 2002, y eso está en un libro también, no es que yo lo recuerde, por supuesto no tengo esa memoria, en uno de los libros que le hablaba, en un chat del 2002, Felipe Pérez Roque, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo que él dijo que respetaba y admiraba a la señora Ana Belén Monte por las acciones que ella hizo, que era una mujer de mucha ética y que era de un sentido admirable de justicia. Y así como los años pasaron de todas maneras, pues esos oficiales de Cuba de alta posición más nunca han mencionado a Ana Belén, y el gobierno de Cuba no ha publicado ni ha mencionado nada ahora que va a salir en libertad. Y les menciono esto porque pues todo el mundo se dice a dónde va a ir a vivir, a dónde se va a ir a parar, se va a quedar aquí, se va a ir a Alemania, se va a ir a Cuba. Bueno, pues en Cuba hay varios blogs de estos de marxistas, de grupos marxistas que han firmado peticiones y han firmado cartas diciendo que la liberen. Pero Fidel Castro nunca hizo una prioridad de póliza de extranjera, de como contrasta con la propaganda que se hizo con los 5 cubanos espías estos. Así que él siempre, lo que era el grupo este que le decían, la red de avispa, lo que cogieron aquí en el 98, eh, él siempre habló porque los libertaran y eso, y sin embargo a Ana Belén nunca la mencionaron. Yo no sé si el caso fue que ella no era realmente tan importante como los americanos piensan, o sí, y yo me inclino más por esta segunda, porque ella realmente no era cubana. Ella era una alemana de padres puertorriqueños y trabajando en los Estados Unidos. Así que posiblemente nunca le dieron importancia ni nunca pidieron la libertad de ella, como hicieron con el caso de los espías. Yo recuerdo, bueno, ustedes saben cuando lo de Obama y Raúl Castro, que hubo negocios para sacar espías y intercambiarlos, y que Cuba sacó a los 3 espías que estaban, Estados Unidos liberó los últimos 3 espías que se quedaban aquí en el 2014 y que los cambiaron por Alan Gross y por Rolando Serraf, el oficial de inteligencia cubana, que de ese ustedes tampoco saben mucho porque nunca se habló, pero en el caso de Serraf, Rolando Serraf fue el espía más efectivo que tuvo Estados Unidos, pues era cubano, pero estaba infiltrado en las Fuerzas Armadas de Cuba y era un alto oficial y fue espió para los Estados Unidos contra Cuba y bueno, ahí lo cogieron y lo metieron en la cárcel por una pila de años. Ese Sarraf, cuando Alan Gross salió, también salió para acá, para los Estados Unidos. Nunca se ha entrevistado, nunca ha dado eso, nunca ha hablado en televisión. Yo estoy loco porque posiblemente él lo que sí va a hacer es un libro sobre el asunto. Pero bueno, nunca se ha hablado de eso. Eh, pero la información de Rolando Serraf también es importante porque a causa de la información de Rolando Serraf desde Cuba a los Estados Unidos fue lo que logró que Estados Unidos se diera cuenta que la red avispa existía, y por esa razón fue que pudieron arrestarlos aquí en los Estados Unidos. Entonces él pasó secretos criptográficos a las agencias de inteligencia para lograr desmantelar a la red avispa y que se arrestaran, incluso que arrestaran también a las Montes, es decir, que sin la información de él tampoco lo hubieran cogido. Eh, Así que bueno, pues no como los espías cubanos normales, pero Montes no era un oficial de la inteligencia cubana, es lo que le quiero decir. Era una persona que tenía acceso a información y se comunicó con Cuba y empezó a regalársela, pero no era un agente no era un agente del gobierno cubano. Eh, Así que cooperaba con la inteligencia de La Habana, y la inteligencia de La Habana repartía la inteligencia ya por el mundo. Así que ella todo eso lo hizo gratis. Eh, Eso, ella explicó bien esos detalles porque ella se hizo culpable. Y como al hacerse culpable estaba obligada a dar información. Entonces, para la familia inmediata de ella, pues ella tiene, creo que aquí tiene una madre y 2 hermanas. Ahí la madre, ella tiene una hermana y la madre creo que viviendo por ahí por Orlando, y la otra vive en Puerto Rico. Entonces, de lo que yo sé, por lo menos la familia que tiene aquí en Estados Unidos, estas, estas de aquí de Estados Unidos, pues no hablan mucho del asunto, pero la de Puerto Rico sí la considera una traidora y no quiere saber de ella. Bueno, así que sabemos que con la familia no sé si irá a vivir.
pero ella tiene al tío y tiene algunos relativos, otra gente que son personas de activistas independentistas puertorriqueños que la ven a ella como una luchadora antiimperialista. Ella tiene una sobrina que se llama Miriam Montes Mock, que es autora y contribuye para un periódico que hay en Puerto Rico, en San Juan, que se llama El Nuevo Día. Y dijo no lo dijo en el periódico, lo dijo en la prensa social de ella, que Montes estaba presa por tratar de proteger a la gente de Cuba de los ataques planeados y perpetrados por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que ahí tienen esa sobrina una simpatizante. Yo creo que fue como, bueno, no sé, hace como un año o algo así, que un sobrino de ella, y ese que escrito me lo mandaron, dio una pista de que ella sería bienvenida en Puerto Rico. Este es eso lo escribió él cuando en febrero ella cumplía años y le dijo: este es el último año que vas a pasar en prisión. Y entonces le dijo que era bienvenida eso lo hizo en español el texto este. Así que yo tengo el texto por aquí, pero bueno, nosotros tenemos que leer. Así que el Herald también cubrió mucho, el Herald de Miami cubrió mucho la historia de ella. Y bueno, pues el servicio de inteligencia cubano se está moviendo y quizás traigan nuevos planes. Han entrado espías con esto de estas venidas de Cuba ahora, pues posiblemente sabemos que van a haber espías que van a ser sembrados. Son espías que posiblemente van a empezar a trabajar dentro de 5, 6, 8, 10 años, porque lo que hacen es que los infiltran con la misión de que consigan trabajo o posiciones en lugares claves y que entonces puedan trabajar para Estados Unidos. Sobre los espías y eso, pues, y la opinión mía, que quizá no tenga mucho peso, pero quizá yo sepa un poquito más de la opinión general que tienen los cubanos sobre cómo funciona eso. Pues les voy a hablar un poquito después también, porque hay mucha discusión en la calle de que se están infiltrando mucha gente en Cuba y que, bueno, se le está haciendo un poquito caso y se le está dando una importancia que realmente no tiene. Pero bueno, esa era la información que quería darle, porque realmente la salida es mañana y no hay noticia de eso. Al que le interese, pues que lo escuche. Yo sé que este video no va a ser muy interesante para mucha gente que no le interesan los asuntos como estos. Si les interesa el cubano que fue presidente del comité y no hizo nada en su vida, y entonces después pasó la frontera y no le tiró una escupida a nadie. Esa gente sí le interesa. Hay casos más serios. Pero bueno, eso es todo lo que quería decirles. Eso, que tengan información. Yo voy este año nuevo, si la salud me acompaña, yo voy a empezar a transmitir un poquito más seguido, a ver cómo puedo decirle, a que mis videos salgan más frecuentemente. Las razones son que el algoritmo, como yo hago un video cada 2 o 3 meses, pues no me capta y entonces no tengo presencia en las redes, no tengo visibilidad. Y cuando uno empieza a hacer los videos diarios, no sé si ustedes se fijan que casi todos los youtubers que quieren hacer dinero y tener su modo de vida, de que YouTube les dé un chequecito, pues transmiten diario. La intención mía no es ningún chequecito, yo no estoy tratando ni siquiera de hacer publicidad, ni quiero like, ni quiero view, ni quiero nada. Les paso esta información, úsenla, al que le convenga y al que no le convenga que la deje pasar. Pero sí quiero que tener presencia, porque yo sé que hay muchísima gente a la que yo no he llegado que le interesan las cosas que yo hablo. Yo voy a seguir hablando siempre contra el comunismo, siempre voy a estar hablando contra la dictadura cubana, yo siempre voy a estar hablando contra todos esos cubanos inmorales que ayudan a sostener la dictadura, y voy a estar hablando siempre a favor del infeliz que es el que recibe los palos. Eso es todo por hoy. Yo estoy muy contento de que estén conmigo de nuevo y van a verme un poquito más en las redes. Les guste o no les guste, voy a aumentar mi presencia y quizás pues me va a ver un poquito más de gente. A los que me escucharon hasta el final, muchísimas gracias. Que pasen muy buenas tardes y esperen mañana pasado otra directa como esta. Ok, que pasen buenas tardes.